Este es el unboxing de mi nuevo smartphone. Sí, parece que lo cambio cada semana. Bueno, parece y es real. Este es el Vivo X200 Pro. Al ser la versión china, es más completo de lo normal. Tras retirar el envoltorio, nos encontramos varias cositas. Por ejemplo, una funda de TPU, de esas que en unos meses estará más amarilla que un Simpson, pero lo incluye. Yo me he comprado una que trae incluso MagSafe por unos 6 eurillos. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Este maravilloso manual en perfecto mandarín, también un cargador de 90 vatios, un cable USB-A a USB-C, parece que le siguen teniendo alergia al USB-C, USB-C. Bueno, Trading Shenzhen incluye con la compra un adaptador, también el pincho para acceder a la bandeja SIM, bueno, esto viene en la caja, y el smartphone. Es una pasada de bonito. Ahora os hablaré de todo ello y de muchos apartados y, bueno, las fundas le sientan como un guante. Bien, pues aquí lo tenéis. Una de las cosas que hay que destacar de este smartphone en cuanto al diseño, aunque bueno, esto más es un tema técnico de una certificación, es que no solo incorpora IP68, sino que incorpora IP69. La diferencia entre una y otra radica principalmente en que el IP69 añade, aparte de la protección contra el agua y el polvo, pues esa protección contra chorros de agua a alta presión. ¿En alguna ocasión te has visto en un momento así? Bueno, pues que sepas que, no sé, si te quedas encerrado en un autolavado, pues no vas a tener que sufrir por la vida del smartphone, pero sí por tu vida. El diseño es brutal en todo el sentido de la palabra, porque para empezar pesa casi 230 gramos, que no es poco, bueno, son 223, pero mira qué preciosidad de color. Sí, lo hay en color negro, y también en un azul espejo, que es el que está destacando la marca, pero este gris es elegante, es sobrio. El grosor está controlado con 8,2 milímetros y efectivamente, para sorpresa de nadie, el módulo de cámaras es una barbaridad. Descomunal, titánico, enorme. Pero también los hay más masivos, ¿eh? Es más, este X200 Pro es un poquito menos pesado y más compacto que el Vivo X100 Ultra, construido también en cristal, aluminio cepillado, con un acabado extra premium. Este Vivo X200 Pro me ha enamorado desde que lo he sacado de la caja, pero tengo pendiente de publicar el análisis del Realme GT 7 Pro, con el que ya estoy acabando. Aquí lo tenéis. Y mañana me llega, o a lo mejor hoy, bueno, entre hoy y mañana me llega el Oppo Find X8 Pro. Así que os pido paciencia para el análisis de este Vivo X200 Pro. Hay que hacer las cosas bien, hay que probar las cosas de forma adecuada. Así que en 10-15 días más o menos os traigo su análisis. De la pantalla os puedo decir que me convencen prácticamente todos los apartados, aunque hay algo, es algo mío, personal, no es un trauma pero casi. Por cierto, voy a aprovechar. Fuera. El detalle que no me gusta es que es un panel Quad Curve, es decir, curva por todos los lados. ¿Te acostumbras? Efectivamente. A ver, yo me he gastado casi 800 euros, así que no me queda otra. Es una señora pantalla con una resolución de 1260 x 2800, que no está nada mal. Es LTPO, por lo que la tasa de refresco es variable hasta 120 Hz, pero lo increíble es que baja a 0,1 Hz, lo nunca he visto. ¿Y qué hay del PWM? Tengo buenas noticias. Tu vista va a estar a salvo con esos 2160 Hz, una barbaridad. Pantalla calibrada por 6, pico máximo de 4500 nits y HBM, que es el que nos interesa, de 2000 nits. Así que, vale Vivo, de momento te doy el aprobado. No he tenido tiempo de hacer muchas fotos, muchos vídeos, así que tampoco os voy a poner una cantidad excesiva de contenido, eso para el análisis. Además es que hace un día de mierda, que no apetece absolutamente nada salir a la calle y mucho menos hacer fotografía. Pero bueno, os podéis hacer una idea. Si me he comprado este teléfono es porque evidentemente las cámaras son muy buenas. Tenemos una triple cámara trasera, principal Sony Lead 818 de 50 megapíxeles, ultra gran angular, Samsung ISOCELL JN1 también de 50 megapíxeles y la joya de la corona es el ISOCELL HP9 de 200 megapíxeles para zoom óptico de 3.7 aumentos. La frontal es una ISOCELL GD1 de 32 megapíxeles. El no usar ya el sensor de 1 pulgada no me parece un error. Me explico. Es posible que usar sensores ligeramente más pequeños tenga que ver con la inclusión de baterías más grandes, mantener costes de producción e incluso ahorrar energía.
De momento, lo que veo me convence bastante y no puedo esperar a traeros decenas y decenas de ejemplos. Por cierto, incluye su propio ISP, el procesador de imagen. Es un Vivo V3 Plus y de nuevo hay una colaboración muy estrecha tanto en la pantalla como en el tema de las cámaras con Zeiss. El procesador que tiene ya todos lo conocéis y seguramente ya habréis visto análisis de otros compañeros en el rincón de China, en 2 megapíxeles, que lo tienen desde hace ya un tiempo. Bien, el MediaTek Dimensity 9400 seguro que está a la altura, pero ¿podrá plantar realmente cara a un Snapdragon 8 Elite? No lo sé. Yo lo que sé es que le he pasado algunos benchmarks y las puntuaciones y resultados, ojo, ojito, ojete, porque en Qualcomm y Apple deberían estar preocupados. Lo digo más en serio que nunca. Además, parece que la gestión de la temperatura es bastante buena. Reconozco que esto es una de las cosas que más me preocupa, habrá que exprimirlo más. Por suerte parece que va a rendir bien. Me he comprado la versión 12 más 256, pero hay una 16 más 512 GB y otra con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, memorias evidentemente de última generación. Ya os hablaré en una o 2 semanas sobre este y otros aspectos, pero como digo, sobre el papel pinta a que no debería haber problema y poder mover cualquier cosa que le eches. El software que trae evidentemente es chino, ¿no? Por suerte, la tienda, como digo, tenéis enlaces en la descripción, lo que hace es modificar o cargar un firmware para que podamos tener multilingüaje. Es decir, que no tienes por qué usarlo en chino o en inglés. Lo puedes usar en español, lo puedes usar en italiano, lo puedes usar en francés, lo puedes usar en alemán, lo puedes usar en un montón de idiomas. Pero evidentemente pues, tiene sus cositas chinas. Salvo que instales un launcher compatible, a la izquierda no vas a tener Google Discover, pero descuida porque también le van a instalar Google Play, así que te va a llegar el teléfono con todo lo necesario para que puedas evidentemente usarlo de una forma totalmente normal. Y también vas a poder visualizar contenido en alta resolución porque con el Widevine no vais a tener tampoco problemas. Ya habrá tiempo de profundizar, pero si lo compras debes saber esto. Trae Origin OS 5 basado en Android 15 y no Fantouch OS 15, que es la capa de personalización que se usa fuera de China. De momento el funcionamiento parece normal, tampoco es que me haya dado tiempo. Y si tienes dudas, el smartphone se actualiza sin problema y de forma puntual. Es más, ya me ha llegado alguna y bueno, tarda un par de minutos en estar listo, con todo en orden. De todas maneras, si tenéis dudas, como siempre, los comentarios están abiertos. De la batería tampoco os puedo dar mucha información propia, sí que os puedo decir que sobre papel va a estar a la altura, seguro, que lo mejor de Xiaomi, que lo mejor de lo más reciente también de Honor, de Asus, de Oppo, de OnePlus. La brecha que se abre respecto a los Pixel, iPhone y Galaxy de turno es abrumadora. Ahora falta que esto se traduzca en una buena autonomía, porque el Snapdragon 8 Elite parece que se lleva de maravilla con estas baterías de alta densidad de silicio-carbono. A ver este Dimensity 9400, pero la base que tenemos es indudablemente buena y seguro podemos hacer una buena cantidad de horas de pantalla activa gracias a los 6000 mAh. Y también recuerda que tiene carga rápida de 90 vatios e inalámbrica de 30 vatios. Repito que esto no es no es un anuncio, no es publicidad, no es marketing ni nada. Simplemente quiero que si valoráis la compra estéis al tanto de todo lo que puedes saber en cuanto a información que aparece en la página web. Y son cosas que en la mayoría de páginas web pues no aparece. Puedes ver la compatibilidad de cada dispositivo con las redes de tu país y de tu compañía. Por ejemplo, yo soy O2 con red Movistar y es un 98/100. Esto es algo que, como digo, rara vez las tiendas incluyen. Mi versión cuesta exactamente 757 € al momento de grabar este vídeo, sin tener en cuenta que habrá países con algún tipo de coste aduanero. En el caso de Europa, si escoges el envío normal, el básico, no debería haber ningún tipo de coste. A mí no me han cobrado nada extra. Así que bueno, os dejo enlaces de afiliado en la descripción. Si decidís comprar a través de él, eso hará que pueda comprar más teléfonos en los próximos meses. Y la verdad es que yo os lo agradezco un montón. Por cierto, tema de la funda, que es esta. También os dejaré el enlace, como os he mencionado. Y se suele incluir este adaptador, porque el cargador que trae evidentemente es chino, así que bueno, lo conectas a esto y ya está, sin ningún tipo de problema.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido. Esperad pacientemente el análisis de del Realme GT 7 Pro, que lo traeré a principios de la semana que viene, y también del Oppo Find X8 Pro. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.